Amén. Bueno, bendito y eterno y poderoso Abacados, el Elohim de Abraham, el Elohim de Isaac, el Elohim de Jacob. Te damos gracias, mi amado Padre, por este tiempo maravilloso que hoy nos permite nuevamente una semana más, un tiempo más y un día más de vida para estar delante de tu presencia, escuchando tus palabras, mi Rey, a través de tus siervos. Te agradecemos, Padre, por el don de la vida, por las maravillas que nos das en este tiempo y ponemos este tiempo en tus manos y tu siervo, Pastor Humberto, en tus manos, Padre, para que seas tú a través de él dando palabras de vida y animando a este tu pueblo para continuar creciendo y edificándose para la gloria y honra de tu santo y poderoso nombre, el cual nos has dado a los hombres, Yeshua Amashiach, la roca eterna y el Rey poderoso de Israel. Amén y amén. Amén. Muchas gracias, ministro Shadó, por la oración y me alegro porque así estamos pendientes todos a la hora que el Eterno nos ha dado, como es el Corbanó, que es una ofrenda maravillosa que todos los días presentamos delante de nuestro Adonai. Bueno, en esta mañana que estamos aquí congregados en el nombre de nuestro Adón Yeshua Hamashia y estamos aquí compartiendo o estudiando todavía el libro de Eclesiastés, el libro del predicador. Ya estamos en el resumen de este libro y aquí en estos versos, 5 versículos, está el resumen de todo lo que hemos estudiado en este hermoso libro que nos ha dado muy buenas enseñanzas, pero antes vamos a hacer la bendición por la lectura de la Torá. Y decimos, bendición por la Torá. Barú atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bahar banu mikol Amin benatan lanu torato. Barú atah Adonai noten a Torah. Bendito eres tú, Adonai, Elohim nuestro, Rey del universo, que nos has elegido de entre todas las naciones y nos has dado tu Torah. Bendito eres tú, eterno, que da la Torah. Amén. Gracias, hermano Andrés, por estar muy pendiente de las cosas, porque a veces, momentos que a uno a veces se le olvidan, pero gracias al Todopoderoso que hay hermanos que están pendientes de todas las cosas para colaborarnos. Entonces, como estaba diciendo, ya estamos terminando y estamos en el resumen. Me corresponde en esta mañana el verso número 9 del capítulo 12 del libro de Eclesiastés. Usted sabe que en el capítulo 12 al principio habla sobre los jóvenes, bueno, da una conclusión sobre los jóvenes y aquí ya en este es el resumen y en el verso 9 que me corresponde dice así la palabra del Eterno en el nombre de nuestro Adón Yeshua Hamashia dice: y cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo. E hizo escuchar, e hizo escudriñar, o sea, valorar, y compuso muchos proverbios. Y aquí ya miramos que está dando el resumen. Entonces dice, cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó que sabiduría al pueblo. Con esta palabra que miramos sabiduría, que viene también decir conocimiento, como dice uno de los profetas, en el momento se me va el nombre de él, pero que dice, mi pueblo se pierde por falta de conocimiento o sabiduría.
Por esa causa fue que el predicador, siendo un hombre sabio, quiso enseñarle sabiduría al pueblo, para que el pueblo a través de la sabiduría se pudiera conducir delante del Eterno, y enseñó sabiduría al pueblo e hizo escuchar. Usted sabe que hay que escuchar. Y también dice escudriñar o valorizar. Y eso fue lo que dijo también uno de los grandes profetas de los tiempos pasados, como fue el profeta Moche al pueblo, cuando él le dice en el capítulo 6 del libro de Devarim, el verso 3, dice: escucha, oh Israel. Lo que dice aquí el predicador, el sabio, e hizo escuchar, e hizo escudriñar o valorar. Entonces, aquí miramos que el profeta, en el tiempo pasado, cuando Israel estaba comenzando a dar sus pasos, él les dice: escucha, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Yahvé, el Elohim de tus padres. Entonces, aquí hay algo importante, y es que cuando escuchamos sabiduría, tenemos que escuchar, o sea, escuchar sabiduría y escudriñar o valorizar la sabiduría del Eterno. Qué bueno cuando nosotros podemos entender estas palabras de lo que es la sabiduría y lo que es un hombre sabio, porque un hombre sabio siempre nos dirige por el buen camino. Llevo a mi pensamiento en este momento, cuando yo era un joven comenzando en los caminos del Eterno, teníamos también pastores, y una vez en mi tiempo de jóvenes tuve una novia, era de Medellín. Bueno, había una convención, se dice, allí en la comunidad, y era en un coliseo, y yo fui de Puerto Berrío, fui a Medellín, y bueno, me recibieron bien en la casa de la muchacha, y sus padres, sus hermanos y todo. Nos fuimos para la reunión, nos sentamos allí en las gradas, en el lugar, estábamos allí nosotros, y el pastor que estaba, o sea, dirigiéndome allá en Puerto Berrío, pues él estaba en la plataforma ya, yo estaba hasta ahora comenzando como un líder. Cuando ya terminó todo y fuimos a Puerto Berrío ya nuevamente, él me llamó con sabiduría, ¿sí ve? Y me dijo: Humberto, esa muchacha no te conviene a ti, porque ella es, me dijo así, es una mariposita que brinca aquí y allí, allí. Ella, todo el que le pica el ojo, ella está ahí así. Bueno, ¿qué hice yo? Como un joven sabio, recibir el consejo, escuchar a este hombre y valorizar y decir: pues sí, pues es así, porque él conoce. Él fue pastor de esa congregación antes de ser trasladado a Puerto Berrío, y conoce todas las ovejas de ese lugar. Y cuando él me dijo así, pues así es. Y verdad que terminé por completo. Y así sucesivamente. Cuando uno escucha al sabio, se hace sabio. Y el que escucha al necio, se hace necio. Entonces, es bueno cuando dice la Escritura, dice: cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo. Y bien dice un
pasaje también y dice que él compuso muchos proverbios, que creo que es lo que vamos a estudiar más adelante, el libro de los proverbios, que también fue escrito por este mismo predicador como lo fue el rey Salomón. Entonces, por eso hay un pasaje en los proverbios que es en el capítulo 13, verso 1, donde dice, el hijo sabio recibe el consejo de su padre. ¿Sí? Quisiera decirles a ustedes que el pastor de una congregación es como el padre de uno, porque él está mirando, dándonos buenos consejos. Cuando este padre espiritual nos llama la atención y nos dice, hermano, vea, usted está haciendo mal, no haga esto. Hermano, reciba el consejo. ¿Y quién es el que no lo recibe? El necio, que va a decir, el pastor se mete todo en mí. ¿Sí? Yo podía haber dicho lo mismo, pues el pastor se mete en mi vida sentimental. ¿Sí? Y no solamente tuve otra novia y también me dijo lo mismo. Cuando ya tuve la que es mi esposa, nunca me dijo no. Y vea qué sabio es, porque me salió una mujer virtuosa. ¿Sí ve? Entonces hay que escuchar al sabio para ser sabios, para que así entonces en la sabiduría del Eterno podamos caminar. Porque como dice la Escritura, muchas personas quieren ser sabios en su propia opinión, pero los que quisieron ser sabios se hicieron necios. Entonces, cuando uno recibe el consejo, es porque aquel padre, ya sea en la casa o la mamá o el papá, nos aman a todos y no nos quieren ver por un mal camino. Yo siempre, cuando tuve mis hijos jóvenes, niños, yo siempre les daba una palabra de consejo. ¿Sí? Usted verá si lo reciben o lo desechan. Pero para la muestra un botón. Yo me agrado y me alegra de ver a mis hijos y a mis nietos y a la familia caminando en los caminos del Eterno. Y a veces me preguntan, alguien estaba hablando, hermano, ¿y cómo hizo usted? Pues yo no lo hizo el Eterno, pero usé sabiduría para poderlos guiar y conducir. ¿Y cómo lo podemos hacer? Dice la Escritura, por ejemplo, el apóstol Pablo en el libro de Corintios, el capítulo 2, verso 6, no, voy a mirar más adelante en el libro de Jacob, el libro de Jacob, el capítulo 3, verso 13 en adelante. Entonces hace una pregunta Jacob y dice, el libro de Jacob es el libro de Santiago para los hermanos que tal vez no entiendan porque la traducción escribieron Santiago. Entonces dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Oiga, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Entonces dice, muestre su sabiduría por la buena conducta, sus obras en sabia mansedumbre. ¿Cómo demostramos nosotros nuestra sabiduría? No solamente con nuestras palabras, sino con nuestro proceder, con nuestra conducta, con nuestro testimonio, estamos mostrando la sabiduría que el Eterno ha puesto en nuestros corazones. Porque entonces dice la Escritura,
Porque, mire, si yo digo que soy sabio y tengo sabiduría, pero dice, pero si tenéis celos amargos, mantienen en contención en vuestro corazón, no os jatéis ni mintáis contra la verdad. Si yo digo que tengo sabiduría, que soy sabio, pero mantengo en disensiones, mantengo en problemas en la familia, con los hijos, con la esposa, con todos, entonces nos falta sabiduría, hermanos. Porque la sabiduría se da a conocer por nuestro proceder, por nuestros hechos. Entonces dice el verso 15, porque esta sabiduría que uno dice tener no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Dice, porque donde hay celos, contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Y el verso 17 dice, pero la sabiduría es de lo alto. Es primeramente ¿qué? Pura, pues pacífica, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Entonces aquí miramos cuál es la sabiduría. Es pacífica, es amable, es benigna y llena de misericordia. ¿Sí? Entonces cuando nosotros comenzamos a disfrutar de la sabiduría del Eterno, tiene que haber un cambio en toda nuestra área espiritual y nuestro proceder hacia los demás. Porque si no, hay otro texto que dice en Proverbios 14:1, muy conocido, que la mujer sabia edifica la casa, mas la necia con sus manos la derriba. ¿Sí? En esto, hermanos, tenemos nosotros que tener mucha sabiduría para poder proceder y guiar. Entonces, si nosotros vivimos dentro del hogar, tenemos que tener mucha sabiduría para dirigir nuestra familia, nuestros hijos, la esposa, nuestros nietos, bisnietos, ¿sí? Todo lo que compone la familia allí dentro del hogar para que se refleje por fuera. Porque si yo hablo en la congregación de sabiduría y de todo, pero en la congregación está mi esposa, mis hijos, mis nietos, ¿y qué van a decir? Era lo que dice el pastor Humberto, que es esto y esto, y allá en la casa eso mantiene agarrado con mi abuela o con mi mamá, eso mantiene peleando con todos nosotros, nada le gusta, y bueno, se ve que mantiene con un genio terrible, amargado, o la hermana amargada, desde que se levanta hasta que se acuesta, con un espíritu de amargura, que nada le gusta, todo no lo soporta nada. Entonces, ¿dónde podemos reflejar nosotros esta sabiduría que dice la Escritura, que entre más sabio fue el predicador, más enseñó sabiduría al pueblo? Entonces, para poder entender, escuchar y valorizar lo que nosotros somos o podemos ser, porque así podemos nosotros comenzar a tener, porque nosotros vamos subiendo de escalón en escalón. ¿Qué hay que realmente me falta? ¿Qué hay lo que me estorba a mí? ¿Sí? Entonces el Eterno es tan bueno, por eso a veces en la Escritura nos habla que tenemos que ser sabios para todo. Mire, hay algo que en un tiempo, cuando yo comencé
a estudiar la Torá, yo comenzaba a escuchar muchos líderes, que el rabino tal, y bueno, sí, ay, qué bonito que enseñó el rabino tal, unas enseñanzas muy hermosas en cuanto a genealogía y bueno, cosas muy bonitas. Pero cuando llegó a un punto que comenzó a enseñar que Yeshua no era hijo, que Yeshua era hijo de José, ¿sí? Que María había tenido relaciones sexuales con José antes del matrimonio y que por eso decían en un pasaje, tú eres hijo de fornicación. Entonces, cuando vi que él comenzó por ahí, dije, no, esto sí no me convence a mí, porque así no dice la Torá. ¿Sí ve? Esto no me convence. Adiós. No volví a escuchar nada de esto. Otro comenzó a enseñar que ya lo que es la circuncisión ya no era para nosotros. Nosotros teníamos que ser circuncidados el corazón, pero la carne no. Y a enseñar un poco de estas cosas, y yo admiraba y decía dentro de mí, porque uno tiene que valorizar, o sea, no ponerme yo ay, ¿qué es esta? Yo valorizo dentro de mí, pienso, y valoro la enseñanza que está dando, y dije, no, pues, él enseña que no hay necesidad de la circuncisión, pero le nació un niño y lo llevó a circuncidar. Él dice que fue circuncidado y dice que no. Entonces se está contradiciendo. Pensaba dentro de mí. Por eso cuando llegué a la congregación, muchos hermanos que me conocen más tiempo, yo duré mucho tiempo sin circuncidarme, sin mandarme a circuncidar, pues porque había una duda, porque habían sembrado una duda en mí por estar escuchando lo que no debía de escuchar. ¿Sí ven? No escuchar un sabio, ¿verdad?, de la Torá, sino otra persona. Y entonces, ¿qué pasó? Me tocó ponerme a estudiar y voy a mirar. Y comencé a estudiar desde Génesis, la circuncisión de Abraham, y miré que la circuncisión es un pacto, es una alianza, ¿sí?, que Abraham hizo con el Eterno. Y entonces, que la señal de la alianza es la circuncisión, como la señal de cuando el Eterno le dijo a Noa que no iba a volver a enviar diluvio sobre la tierra, fue el arco iris. Esa es una señal que cuando comience a llover y usted vea el arco iris, recuerden que esa es una señal que el Eterno puso, que nunca más iba a enviar un diluvio sobre la tierra. Entonces pude entender que para yo tener la alianza con el Eterno tengo que tener una señal en mi cuerpo y es la circuncisión. Entonces ya vine a entender que sí. ¿Por qué? Por la Torá. Entonces dejé a aquel señor que decía que no, dije, no es este. ¿Sí? Nunca me puse, sino que en mi mente pensé no. Entonces fue cuando le dije al pastor Ferley, bueno, hijo, yo ahora sí entiendo, quiero la circuncisión. Mire, él es un hombre sabio, siendo mi hijo y todo eso, y él nunca se puso a decirme, papá, ¿cuándo se va a circuncidar? Papá, que mire que hay que circuncidar. No, nunca ni me refirió sobre eso. Yo veía que los hermanos se mandaban a circuncidar y todo, y yo calladito. Pero mire que cuando pude entender por medio de la sabiduría del Eterno, entonces llamé y dije, necesito la circuncisión, porque veo que sí es real tener esa alianza, ese pacto con el Eterno, como lo tuvo nuestro padre Abraham y toda su descendencia, porque dice que este pacto cubre toda su descendencia y yo soy descendiente de Abraham. Bendito sea su nombre. Entonces, qué bueno es cuando podemos nosotros obtener esta gran sabiduría, porque hay muchos que quieren alejarnos, ¿sí?,
Y por eso es que dice el profeta, mi pueblo se pierde por falta de conocimiento, de sabiduría, porque lo llevan por otros caminos. Tal vez usted escucha un maestro, hasta un rabino, porque mire que en el tiempo cuando Yeshua estuvo en la tierra también habían grupos entre los yahuditas. Habían unos que no creían en la resurrección ni en los ángeles, los saduceos. Y Yeshua les tocó reprenderlos por eso. Cuando Pablo también estuvo, también era lo mismo. Sí ve que hubo esas discusiones. Y Pablo les decía, entonces si no hay resurrección, entonces Yeshua no resucitó. Entonces sería vana nuestra enseñanza, nuestra fe, nuestra confianza, diciendo que Yeshua resucitó y no resucitó. Digo, entonces comamos y bebamos que mañana moriremos. Como muchos dicen, la vida se acaba para el que se va muriendo y listo. Pero él dice, no, Señor, no es así. Yeshua resucitó, primicia de los que durmieron, y nosotros también resucitaremos. Vea, esa es la sabiduría de un hombre del Eterno, la cual tenemos que escuchar, valorizar, porque nos guía por la Torá del Eterno. Entonces, esta es la sabiduría, por eso él dice, la Escritura, que tenemos que probar nuestra sabiduría por nuestros hechos, por nuestra buena conducta. Cómo vivimos, cómo pensamos, cómo nos dejamos llevar de un lado para otro por pensamientos de personajes, como dice la Escritura, que no tienen la sabiduría del Eterno, sino la sabiduría humana. Entonces, ahí sí vamos a Primera de Corintios, el capítulo 2, versos 6 y 7. Entonces dice Pablo, sin embargo, hablamos sabiduría. ¿Entre quiénes? ¿Entre quiénes hablamos sabiduría? Entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría, entonces dice, no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo. ¿Por qué? Porque perecen. Mas hablamos sabiduría de Adonai, el misterio, la sabiduría oculta, la cual Elohim predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Qué bueno, ¿no? Hermanos, cada día dejémonos dirigir por estos líderes que nos enseñan sabiduría, que son sabios, y nos dirigen por el buen camino. Como dice la palabra, no te apartes ni a diestra ni a siniestra. Caminemos derechos. No mires a la izquierda, no mires a la derecha. Mire adelante, como al blanco, y ese blanco es Yeshua. Pablo dice, puesto tus ojos, tu mirada en Yeshua, nuestro Mesías, porque Él es el dador de nuestra salvación. Hay que poner nuestra mirada en Él. No mires a un lado, no mires a otro. Miramos cómo andamos, como dice la Biblia, no como necios, sino como sabios. Qué bueno cuando nosotros comenzamos a reflexionar en nuestra vida y entender cómo estamos actuando, cómo estamos viviendo. A mí a veces me da como dolor de ver que he visto muchos hermanos que estuvieron en la congregación y ahora se han dejado llevar por masones, allá por enseñanzas tan aparte de la Torá. Otros se han metido tanto en los libros que se han metido en cábala por allá profundos, que ya llegan a decir que ya uno se muere y se reencarna y se reencarna y se reencarna, porque toda esa teología viene de Babilonia, ¿sí? Entonces, hay muchas cosas babilónicas que nuestros hermanos yahuditas trajeron en los 70 años que tuvieron allá, se les quedaron aquí
y comenzaron a enseñarles en el pueblo y todavía están fluyendo, ¿sí?, entre nuestros hermanos. Entonces, hermanos, tenemos que no movernos de la Torá. No nos dejemos llevar por lo que diga el uno, por lo que diga el otro, por la enseñanza del uno, del otro. Guiémonos aquí, en esta carpa donde el Eterno nos ha llamado, nos ha traído. Aquí hay hombres sabios del Eterno, hombres, líderes, pastores, ministros, líderes. Yo sé que los ministros acá, nuestros hermanos, son personas sabias. A mí me gusta escucharlos y porque yo escucho, cuando no me conecto es porque tal vez no estoy en una cita médica, pero desde que yo esté aquí estoy pendiente en la casa a las 10 para conectarme y yo los escucho a mis hermanos, ¿sí? Y escucho esa exposición de la Torá. Y hay algo, hermanos, que nosotros tenemos que tener muy en cuenta. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando un pastor o un hermano da una enseñanza y tal vez como que no nos agrada, hay personas que comienzan a escribir, lo que dijo el pastor tal no está bien porque allí dice la Biblia en tal parte, tal, y que ese tal, entonces comienza a haber una confusión. Pero la Biblia dice, escucha y valora. A mí me gusta escuchar y valorar antes de hablar, porque el sabio primero escucha para después hablar y valoriza, y no habla para después entonces valorizar. Y decir, uy, yo hablé esto, y verdad que el hermano tenía la razón, verdad que el pastor, que el ministro tenía la razón de lo que estaba enseñando, ¿sí? Y yo me puse a hablar y a mandar y a llamar a los hermanos, ¿sí oyó lo que dijo el hermano? ¿Sí oyó lo que dijo el pastor? Que si ve, a sembrar esa discordia. No, nosotros tenemos que ser muy sabios en todas las cosas que emprendamos. Si hay algo que no estamos de acuerdo o que no compaginamos, llamemos al pastor, a la persona sabia, hermano, yo no entiendo esta parte aquí o lo que usted enseñó allí, quiero que me dé una explicación más abierta para poderla entender, y yo sé que el pastor o el líder que le correspondió esa parte se sentará y le dirá o por teléfono, hermano, pues es así, 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 ¿sí? Y entonces el hermano va a decir, bueno, hermano, disculpe, de todas maneras, ahora sí entiendo. Entonces, esto es lo de una persona sabia. El hijo sabio recibe el consejo, mas el necio es un burlador, mirando a ver qué enseña, qué dice el uno o el hermano, para comenzar a reprochar. No es así, tenemos que ser humildes, ser muy entendidos, hermanos, en la Torá. Y para terminar, hay un texto también de Jacob que me gusta mucho y a veces pues nos falta a nosotros y con toda confianza podemos decirle a él, ¿sí? Porque en cierta ocasión cuando nuestro maestro sanó enfermos y todo, entonces los discípulos fueron a echar fuera unos demonios y nada que pudieron. Y dijeron, maestro, nosotros bregamos y no. Y él les dijo, hombres de poca fe, de poca emuná. Entonces, ¿qué dijeron ellos? Señor, aumentanos la fe, ¿sí? Aumentanos la emuná. Ellos se sintieron, ¿verdad?, que necesitaban. ¿Y quién es el que tiene abundancia para darnos? Él. Y Yeshua HaMashiach. Y ellos, Señor, aumentanos nuestra emuná, nuestra confianza, nuestra fe. Y eso es lo que dice aquí Jacob también en el capítulo 1, verso 5. Hermano, miremos cómo estamos, examinemos nuestra vida. ¿Será que nos falta sabiduría o la tenemos? Y él dice así, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Yahvé. Oiga, pídala. Si a mí me falta sabiduría, Señor, necesito sabiduría. Dame sabiduría, Padre, para yo poderme conducir, Señor, y poder ser bendiciones para otros, para mi familia, mi esposa, mis hijos, a la congregación, para todos. Y dice, si alguno
le falta sabiduría, pídala a Yahvé, el cual da que a todos poquito, nos dice abundantemente y sin reproche, y le será dada. Vea qué bendición, ¿sí ve? Entonces dice, pero pida con emuná, o sea, con confianza, no dudando nada, porque el que duda es semejante a las ondas del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No pienses, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna de Adonai. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Entonces hay que pedirle a él, no dudando nada, porque que duda, como estaba diciendo, es llevado por las ondas del mar, y es donde vemos muchos hermanos a veces llevados de un lado para otro, y a veces le dicen, hermano, que yo hablé con Julano y me dijo que así, que hermano, que yo hablé con Julano y me dijo que los sí tenían que ser blancos todos, que porque esto y lo otro, hermanos, que yo hablé con Julano y dijo que tenían que ser negros o azules o cafeses, o que yo hablé, no, hermanos, ¿sí ve? Se ponen a hablar con gentes, hermanos, tengamos sabiduría, es lo que dice la Torá. Decía el pastor, si la Torá dice que los suicidios deben de ser azules, cordón azul y blanco, pues hagámoslo así, punto. Así los demás se los pongan rojos, verdes, azules, del color que quieran. No nos ponemos a pleitear con la persona que se los coloca o los hace, de todo, no. Tenemos que tener sabiduría cada día, y si no la tenemos, ¿qué hacemos? Pidámosela a Él. Voy a levantar mis manos, usted verá si la levanta. Si tiene sabiduría en abundancia, no le pida más entonces, pero si le falta, dígale al Eterno que le dé sabiduría. Eterno y poderoso, Elohim nuestro. El Elohim de nuestros patriarcas Abraham, Isaac y Jacob, estamos en tu presencia. Padre, somos un pueblo que tú nos has traído, nos has redimido con tu sangre preciosa, nos has comprado, Padre. Gracias porque nos estás trayendo a la gran redención y nos has traído, Padre, a esta Keilah para ser edificados en tu Torá, en tu palabra. Padre, necesito de ti que me dé más sabiduría. Yo necesito de ti cada día, Padre, para poderme conducir conforme a tu Torá, tu palabra, y ser ejemplo a muchas personas que viven alrededor mío, comenzando por mi esposa y mi familia, Padre. Y a cada uno de mis hermanos y a todo tu pueblo, Padre, tenga misericordia de nosotros, pues somos humanos y a veces fallamos, pero estamos prestos a oír, estamos prestos a escuchar y a valorizar tus enseñanzas. Gracias, Padre, por esta bendición que nos da cada día, porque reconozco que eres un Elohim misericordioso y amoroso para con todo tu pueblo. Te lo agradezco en el nombre de nuestro Adón Yeshua HaMashiach, el Mele de Israel. Amén. Gracias, hermanos, y vamos en este momento a dar la bendición por haber leído la Torá, o sea, la bendición por el Corbanó. Barú atah Adonai Eloheinu mele haolam asher natan lanu Torah eme behaye olam natan betoheinu Barú atah Adonai noten a Torah. Bendito eres tú, Adonai, Elohim nuestro, Rey del universo, que nos has dado la Torá, la verdad que implantaste vida eterna dentro de nosotros. Bendito eres tú, Eterno, que nos da la Torá. Amén. Muchas gracias a todos mis hermanos que nos han acompañado en este tiempo de meditación.